siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Entonces, dejando de lado la preocupación por ti mismo, conviértete en cada ser. Técnica de meditación Vijnan Bhairav Tantra. BBT 106. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. En realidad es así, pero no se siente así. Sientes tu conciencia como tuya y la conciencia de los otros nunca la sientes. A lo sumo, infieres que los otros también son conscientes. Lo infieres porque piensas que como tú eres consciente, otros seres como tú también deben ser conscientes. Esta es una inferencia lógica, no lo sientes como conscientes. Es como cuando tienes dolor de cabeza, sientes tu dolor de cabeza, tienes conciencia de él. Pero si alguien más tiene dolor de cabeza, lo infieres, no puedes sentir el dolor de cabeza del otro. Simplemente supones que todo lo que dice debe ser verdad y debes sentir algo como tú. Pero no puedes sentirlo. El sentimiento solo puede surgir si te vuelves consciente de la conciencia de los otros, de lo contrario, es una inferencia lógica. Tú crees, confías, que los otros hacen declaraciones honestamente, y vale la pena creer en lo que dicen porque tú también tienes experiencias similares. Hay una escuela lógica que dice que nada se puede conocer acerca del otro, que es imposible. A lo sumo, puede haber una inferencia, pero no se puede saber nada con seguridad sobre los otros. ¿Cómo puedes saber que los otros sienten dolor como tú, que los otros tienen ansiedades como tú? Los otros están allí pero no podemos penetrarlos, solo podemos tocar su superficie. Su ser interior permanece desconocido. Permanecemos cerrados en nosotros mismos. El mundo que nos rodea no es un mundo sentido, solo es inferido, lógica y racionalmente. La mente dice que está ahí, pero el corazón no es tocado por él. Por eso nos comportamos con nosotros como si fueran cosas, no personas. Nuestra relación con las personas también es como con las cosas. Un marido se comporta con su mujer como si fuera una cosa, él la posee. La esposa posee al marido como una cosa. Si nos comportáramos con nosotros como si fueran personas, entonces no intentaríamos poseerlos, porque solo las cosas pueden poseerse. Una persona significa libertad. Una persona no puede ser poseída. Si intentas poseerlas, las matarás, se convertirán en cosas. Nuestra relación con nosotros no es realmente una relación yo, tú, en el fondo solo es una relación yo, algo. El otro solo es una cosa para ser manipulada, para ser usada, explotada. Por eso el amor se vuelve cada vez más imposible, porque amar significa tomar al otro como una persona, como un ser consciente, como una libertad, como algo tan valioso como lo eres tú. Si te comportas como si todo fuera una cosa, entonces eres el centro y las cosas solo son para ser utilizadas. La relación se vuelve utilitaria. Las cosas no tienen valor en sí mismas, el valor está en que puedes usarlas, ellas existen para ti. Puedes estar relacionado con tu casa, la casa existe para ti. Es una utilidad. El coche existe para ti, pero la esposa no existe para ti y el marido no existe para ti. El marido existe para sí mismo y la esposa existe para sí misma. Una persona existe para sí misma, eso es lo que significa ser persona. Y si permites que la persona sea una persona y no la reduces a ser una cosa, poco a poco empezarás a sentirla. De forma contraria, no puedes sentirla. Tu relación seguirá siendo conceptual, intelectual, de mente a mente,
de cabeza a cabeza, pero no de corazón a corazón. Esta técnica dice, siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Esto será difícil porque primero hay que sentir a la persona, como un ser consciente. Incluso eso es difícil. Jesús dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto es lo mismo, pero el otro primero debe convertirse en una persona para ti. Debe existir por derecho propio, no para ser explotado, manipulado, utilizado, no como un medio sino como un fin en sí mismo. Primero, el otro debe convertirse en persona, el otro debe convertirse en un tú, tan valioso como lo eres tú. Solo entonces se puede aplicar esta técnica. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Primero siente que el otro es consciente y entonces esto puede suceder. Puedes sentir que el otro tiene la misma conciencia que tú. Realmente, el otro desaparece, solo una conciencia fluye entre tú y él. Te conviertes en dos polos de una conciencia que fluye, de una sola corriente. En el amor profundo sucede que las dos personas no son dos. Algo entre los dos ha llegado a ser, ha surgido y se han convertido en dos polos. Algo está fluyendo entre los dos. Cuando ese flujo esté ahí, te sentirás dichoso. Si el amor da dicha, da bienaventuranza, solo se debe a eso. Las dos personas, solo por un único momento, pierden sus egos, el otro se pierde y solo por un momento surge la unidad. Si sucede, es estático, es dichoso, has entrado en el paraíso. Solo por un único momento y puede ser transformador. Esta técnica dice que puedes hacer esto con todas las personas. En el amor puedes hacerlo con una persona, pero en la meditación tienes que hacerlo con todas las personas. Quien sea que se acerque a ti, simplemente disuélvete en él y siente que no eres dos vidas, sino una sola vida, fluyendo. Al hacer esto estás cambiando la Gestalt. Una vez que sabes cómo, una vez que lo has hecho, es muy fácil. Al principio parece imposible porque estamos muy atrapados en nuestros propios egos. Es difícil perderlo, es difícil convertirse en un flujo. Así que será bueno si al principio intentas con algo a lo que no le tengas mucho miedo o temor. Tú le tendrás menos miedo a un árbol, por lo que será más fácil. Sentado cerca de un árbol, simplemente siente el árbol y siente que te has vuelto uno con él, que hay un fluir dentro de ti, una comunicación, un diálogo, un fundirse. Sentado cerca de un río que fluye, siente el flujo, siente que tú y el río se han convertido en uno. Tendido bajo el cielo, siente que tú y el cielo se han convertido en uno. Al principio solo será imaginación, pero poco a poco sentirás que estás tocando la realidad a través de la imaginación. Y entonces pruébalo con otras personas. Esto es difícil al principio porque hay temor. Debido a que has estado reduciendo a las personas a cosas, tienes miedo de que si permites que alguien sea tan íntimo, él también te reducirá a una cosa. Ese es el miedo. Así que nadie permite mucha intimidad, siempre hay que mantener y proteger un espacio. Demasiada cercanía es peligrosa porque el otro puede convertirte en una cosa, puede intentar poseerte. Ese es el miedo. Tú estás tratando de convertir a los otros en cosas y otros están tratando de convertirte a ti. Y nadie quiere ser una cosa, nadie quiere convertirse en un medio, nadie quiere ser utilizado. Es el fenómeno más degradante ser reducido a solo un medio para algo, sin valor en uno mismo. Pero todo el mundo lo está intentando. Debido a esto existe un miedo profundo y será difícil iniciar esta técnica con otras personas. Así que comienza con un río,
con una colina, con las estrellas, con el cielo, con los árboles. Una vez que llegas a conocer la sensación de lo que sucede cuando te conviertes en uno con el árbol, una vez que llegas a saber cuán dichoso te sientes cuando te vuelves uno con el río, como sin perder nada ganas toda la existencia, entonces puedes intentarlo con personas. Y si eres tan dichoso con un árbol, con un río, no puedes imaginar cuánto más dichoso serás con una persona, porque una persona es un fenómeno superior, un ser más evolucionado. A través de una persona puedes alcanzar cumbres más altas de experiencia. Si puedes sentirte extasiado incluso con una piedra, con una persona puedes sentir que te sucede un éxtasis divino. Pero comienza con algo a lo que no le tengas mucho miedo, o, si hay una persona a la que amas, un amigo, un amado, una amada, a quien no le temas, con quien puedas tener realmente intimidad y cercanía sin ningún miedo, con quien puedes perderte a ti mismo profundamente en el fondo sin temer que él pueda convertirte en una cosa. Si tienes a alguien así, prueba esta técnica. Piérdete a ti mismo conscientemente en él. Cuando te pierdes conscientemente en alguien, ese alguien se perderá en ti. Cuando estás abierto y fluyes hacia el otro comienza a fluir hacia ti y hay un encuentro profundo, una comunión. Dos energías se funden entre sí. En ese estado no hay ego, no hay individuo, simplemente conciencia. Y si esto es posible con un individuo, es posible con todo el universo. Lo que los santos han llamado éxtasis, samadhi, es solo un fenómeno de amor profundo entre una persona y el universo entero. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Entonces, dejando de lado la preocupación por ti mismo, conviértete en cada ser. Siempre estamos preocupados por nuestro propio yo. Incluso mientras estamos enamorados, nos preocupamos por nosotros mismos. Por eso el amor se convierte en una miseria. Puede convertirse en el cielo, pero se convierte en un infierno, porque incluso los amantes se preocupan por sí mismos. El otro es amado porque te da felicidad, el otro es amado porque te sientes bien con él, pero el otro no es amado como si fuera algo valioso en sí mismo o sí misma. El valor proviene de tu disfrute. Estás satisfecho, te has gratificado de alguna manera, por eso el otro se ha vuelto significativo. Así también estás usando al otro. La preocupación por uno mismo significa la explotación del otro. Y la conciencia religiosa puede llegar a existir solo cuando se pierde la preocupación por el yo, porque entonces te vuelves no explotador. Con la existencia, tu relación se vuelve una, no de explotación, sino de puro compartir, pura felicidad. Tú no estás usando, no estás siendo utilizado, se convierte en una celebración pura del ser. Pero la preocupación por uno mismo debe desecharse y está muy arraigada. Está tan arraigada que ni siquiera te das cuenta. En uno de los Upanishads se dice que el esposo ama a su esposa, no por la esposa, sino por sí mismo, y la madre ama al niño, no por el niño, sino por ella misma. La preocupación por uno mismo está tan arraigada que todo lo que hagas, lo haces por ti mismo. Esto significa que siempre estás gratificando al ego, alimentando al ego, alimentando un centro falso que se ha convertido en una barrera entre tú y el universo. Pierde la preocupación por ti mismo. Si incluso a veces, aunque sea por unos momentos, puedes perder la preocupación por el yo y puedes preocuparte por el otro, por el yo del otro, estarás entrando en una realidad diferente, una dimensión diferente. De ahí tanto énfasis en el servicio, el amor, la compasión. Porque la compasión, el amor, el servicio significan preocupación por el yo del otro, no por el propio. Pero observa, la mente humana es tan astuta que ha convertido el servicio,
la compasión y el amor en preocupaciones por uno mismo. Un misionero cristiano sirve y su servicio es sincero. Realmente, nadie más puede servir tan profunda e intensamente como un misionero cristiano. Ningún hindú puede hacer eso, ningún musulmán puede hacer eso, porque Jesús ha enfatizado mucho el servicio. Un misionero cristiano está sirviendo a los pobres, a los enfermos, a los débiles, pero en el fondo se preocupa por sí mismo, no por ellos. Este servicio solo es un método para llegar al cielo. No se preocupa por ellos, en realidad no se preocupa por ellos en absoluto, se preocupa por sí mismo. A través del servicio puede alcanzar un yo superior, por lo que está prestando servicio. Pero se ha perdido el punto básico, porque servicio significa la preocupación por el otro. El otro es el centro y tú te has convertido en la periferia. Pruébalo alguna vez. Haz de alguien el centro, entonces su felicidad se convierte en tu felicidad, su miseria se convierte en tu miseria. Pase lo que pase, le pasa a él y fluye hacia ti. Pero él es el centro. Si una vez, incluso una vez, puedes sentir que el otro es el centro y te has convertido en una periferia para él, has entrado en un tipo diferente de existencia, una dimensión diferente de experiencia. Porque en ese momento sentirás una profunda dicha, antes desconocida, sin experiencia anterior. Con solo hacer que el otro sea la preocupación, perderás toda la miseria. En ese momento no habrá infierno para ti, has entrado en el paraíso. ¿Por qué sucede? Sucede porque el ego es la raíz de toda la miseria. Si puedes olvidarlo, si puedes disolverlo, toda la miseria se disuelve con él. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Entonces, dejando de lado la preocupación por ti mismo, conviértete en cada ser. Conviértete en el árbol, en el río, en la esposa, en el esposo, en el niño, en la madre, en el amigo. Se puede practicar en cada momento de la vida. Pero al principio será difícil. Así que hazlo durante al menos una hora todos los días. En esa hora, todo lo que pase a tu alrededor, conviértete en eso. Te preguntarás cómo puede suceder. No hay otra forma de saber cómo puede suceder, tienes que practicarlo. Siéntate con el árbol y siente que te has convertido en el árbol. Y cuando llegue el viento y todo el árbol comience a sacudirse y temblar, siente esa sacudida y temblor en ti. Cuando sale el sol y todo el árbol cobra vida, siente esa vitalidad en ti. Cuando llega una lluvia y todo el árbol está satisfecho y contento, una larga sed, una larga espera ha desaparecido y el árbol está completamente satisfecho y contento. Siéntete satisfecho y contento con el árbol y entonces te darás cuenta de los estados de ánimo sutiles, de los matices en las expresiones de un árbol. Tú has visto ese árbol durante muchos años, pero no conoces sus estados de ánimo. A veces es feliz, a veces es infeliz. A veces está triste, abatido, preocupado, frustrado. A veces es muy feliz, extasiado. Tiene estados de ánimo. El árbol está vivo y siente. Y si te vuelves uno con él, entonces tú lo sentirás. Entonces sentirás si el árbol es joven o viejo, si el árbol está insatisfecho o satisfecho con su vida, si el árbol está enamorado de la existencia o no, si se opone, está en contra, furioso, enojado. Si el árbol es violento o si hay una profunda compasión en él. A medida que tú cambias a cada momento, el árbol también está cambiando. Si puedes sentir una profunda afinidad con él, una profunda empatía. La empatía significa que te has vuelto tan empático que realmente te conviertes en uno. Los estados de ánimo del árbol se convierten en tus estados de ánimo. Y luego, si esto es cada vez más y más profundo,
puedes hablar, puedes tener una comunicación con el árbol. Una vez que conoces sus estados de ánimo, comienzas a comprender su lenguaje y el árbol compartirá su mente contigo. Compartirá sus agonías y sus éxtasis. Y esto puede suceder con todo el universo. Durante al menos 1 hora todos los días, trata de sentir empatía con algo. Al principio te verás a ti mismo como un tonto. Pensarás, ¿qué tipo de estupidez estoy haciendo? Mirarás a tu alrededor y sentirás que si alguien mira o alguien ve o alguien llega a saber, pensarán que te has vuelto loco. Pero solo al principio. Una vez que entres en este mundo de empatía, el mundo entero te parecerá demente. Ellos pierden demasiado innecesariamente. La vida da en abundancia y ellos se la están perdiendo. La pierden porque están cerrados, no dejan que la vida entre en ellos. Y la vida puede entrar en ti solo si tú entras en la vida de muchas formas, a través de muchos caminos, a través de múltiples dimensiones. Sé empático durante al menos 1 hora todos los días. Este fue el significado de la oración al comienzo de toda religión. El significado de la oración era estar en afinidad con el universo, estar en una comunicación profunda con el universo. En oración estás hablando con Dios. Dios significa la totalidad. A veces puedes estar enojado con Dios, a veces agradecido, pero una cosa es segura, estás en comunicación. Dios no es un concepto mental, se ha convertido en una relación íntima y profunda. Eso es lo que significa la oración. Pero nuestras oraciones se han podrido porque no sabemos cómo comunicarnos con los otros seres. Y si no puedes comunicarte con los otros seres, no puedes comunicarte con el ser con S mayúscula, es imposible. Si no puedes comunicarte con un árbol, ¿cómo puedes comunicarte con la existencia total? Y si te sientes tonto hablando con un árbol, te sentirás más tonto hablando con Dios. Deja 1 hora reservada todos los días para un estado mental de oración y no hagas de tu oración un asunto verbal. Haz que sea un sentimiento. En lugar de hablar con la cabeza, siéntelo. Ve y toca al árbol, abraza el árbol, besa el árbol, cierra los ojos y permanece con el árbol como si estuvieras con tu amada. Siéntelo. Y pronto llegarás a una comprensión profunda de lo que significa dejar el yo a un lado, de lo que significa convertirse en el otro. Siente la conciencia de cada persona como tu propia conciencia. Entonces, deja de lado la preocupación por ti mismo, conviértete en cada ser.